Buenos días, hermanos y hermanas, amigos en Cristo, que tuvieron buena disposición para estar esta mañana y a esta hora, que es la más difícil, primera, y todo inicio de actividad, así es, tenemos que reconocerlo. Pero gracias a Dios por el permiso de viajar a este lugar, estar de nuevo aquí en Houston. Aquel año pasado no fue posible estar con ustedes por motivos de migración. Pero ya estamos aquí ahora con ustedes para saldar esta cuenta. Gracias a los organizadores por la invitación, no solo a asistir, sino también a participar con estos temas. Que tengamos una buena convivencia estos días. Los temas, bonitos temas. Felicidades a los que los eligieron, los escogieron, los seleccionaron. Y nuevamente, hermanos, es a su servidor a quien le corresponde inaugurar este seminario, que esperamos en el Señor se desarrolle y tenga un feliz término. Amén, hermanos. Eso constata que ya despertaron. Amén. Vamos a leer la escritura en el libro de Santiago, capítulo 1, del 19 al 27, donde ya el hermano mencionaba el tema general, la preparación excelsa, y el tema de este día, de los asuntos que estaremos tratando, es sobre la palabra de verdad. Y Santiago es un pasaje que se menciona ahí para que nos ubiquemos en el tema. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Ahí nos revela mucho este pasaje acerca de los temas, de la temática de este seminario. La palabra de verdad nos habla a fin de prepararnos para la excelencia de nuestra propia vida. Dios quiere para nosotros, como sus hijos, hermanos, una calidad de vida excelente. Que nuestra vida tenga esta característica. Por eso busquemos la excelencia cada día. Esta mañana iniciamos con el tema la disponibilidad para escuchar. Y tomaremos el ejemplo de Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10, donde nos ubican para este tema, la actitud de este hombre. No olvidemos que la actitud en nuestros actos es muy importante, porque es la forma espiritual que le damos a nuestras acciones, a nuestra obra, como Santiago lo menciona. Aunque Samuel fue un personaje de grandes contrastes en su vida, sin embargo, su ejemplo, el ejemplo de él en sus primeros años, vale hoy para nosotros. Dice este pasaje: y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye.
Hermanos, esta es una muestra de una buena disposición, una excelente disposición para escuchar a Dios. En lo personal estoy convencido y es para mí un placer reconocer que para aprender cualquier cosa, para escuchar correctamente cuando alguien nos habla, que para aprender todo lo que es necesario que aprendamos en la vida, saber escuchar es fundamental. Todo hombre, nos dice Santiago, sea pronto para oír o para escuchar. Otra cosa sería para nuestra vida, para la excelencia de nuestra vida, si cada día, cuando alguien nos dirige la palabra o cuando nos hablan, que estemos dispuestos a escuchar con atención. De hecho, uno de nuestros miembros del cuerpo humano, en este caso son dos, fue diseñado por Dios para que escucháramos. Y vamos con nuestro tema. El cuerpo humano, nuestro cuerpo humano que tenemos, no podemos negar que es una gran maravilla de parte de Dios. Recordando que todo lo que Dios hizo y creó, lo hizo muy bueno, en gran manera. Y ustedes creen, hermanos, que Dios sabe qué hizo, por qué hizo así y diseñó nuestro organismo, nuestro cuerpo y para qué. Claro que debemos saberlo. Así que cuando ustedes y yo vemos a otro ser como nosotros, hombre o mujer frente a nuestros ojos, todavía la capacidad de asombro debe estar en nosotros y nos debemos quedar maravillados cuando nos vemos, porque somos creación de Dios. Cuando vemos a un semejante, debemos maravillarnos de lo grandioso que Dios nos hizo, así como también la capacidad de asombro cuando nosotros observamos su creación, cuando vemos a seres, aunque no son como nosotros, a los animales, seres inferiores, y nos quedamos verdaderamente anonadados, cómo diseñó cada ave, cada reptil, cada animal. Ahora imagínense la diversidad tan grandiosa que somos nosotros mismos, millones y millones de seres humanos diferentes. De hecho, cuando nosotros mismos nos observamos al espejo, no dejamos tampoco de asombrarnos ante la maravilla que ven nuestros ojos, ese gran milagro de Dios, que es usted y que soy yo. Nos miramos, observamos nuestro cuerpo que Dios nos dio. Y de cualquier perspectiva, desde cualquier ángulo que nos veamos, de frente, de costado, por atrás, de arriba, hacia abajo, cualquiera de los perfiles que nos veamos a los seres humanos es grandioso. Somos grandiosos. Por cualquier ángulo vemos maravilla en nuestro propio ser. No nos hizo Dios con un ojo, con dos bocas, con 3 orejas, con 4 brazos, con 2 cabezas, con piel verde o de cualquier otro color, sino la que tenemos. Dios nos dotó maravillosamente de un sistema o varios sistemas que funcionan en nuestro organismo. Órganos y miembros bien diseñados y bien colocados justamente en nuestro cuerpo. Ya el apóstol Pablo señala esto en las cartas a los Romanos capítulo 12 y en 1 de Corintios también capítulo 12, hablando de este cuerpo maravilloso, hablándonos de los miembros que tenemos en nuestro cuerpo, la diversidad y lo necesario que son estos en este cuerpo que Él ha diseñado. Y ahí dice que son necesarios y decorosos los miembros de nuestro cuerpo y los menciona. Y todavía más,
todos los miembros que tenemos son suficientes. No nos sobra ni nos falta. Entonces, es hermoso el privilegio de tener este cuerpo humano, este ser que Dios diseñó con todos los órganos necesarios y decorosos funcionando a cabalidad de nuestro cuerpo, funcionando correctamente para nosotros y desde luego para Dios. Además tiene otra función muy grandiosa que todos nosotros sabemos, que es el templo del Espíritu Santo. Pero qué triste es carecer de alguno de estos miembros, o por lo menos que no funcione adecuadamente, que tenga alguna deficiencia o alguna disfunción. ¿Y qué impacto nos causa en nosotros o en otra persona ver que no tiene a alguno de los miembros porque le han sido amputados o porque están dañados o enfermos? Imagínense una persona sin alguno de los miembros fundamentales del cuerpo humano. No viven una vida plena, no pueden vivir una vida de excelencia, no pueden vivir a plenitud. Imagínense tener nariz y no poder percibir los olores, tener ojos y no ver, tener boca y no poder degustar el alimento o no poder hablar, tener manos y no poder tocar, palpar, tener pies y no poder caminar o andar, y tener oídos, orejas y no poder oír o escuchar, como aquellos dioses que menciona Isaías capítulo 40. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Ojalá que no lleguemos a ser como estos dioses, que aunque tenemos oídos no vemos, aunque tenemos orejas, oídos y no oímos. Este sentido y órgano, el oído, oreja, es indispensable en nuestra vida. Esto es indudable. Este binomio, hablar, escuchar, es necesario en nuestra vida. Y Dios nos dotó de ambos y nos dio dos, porque son necesarios en nuestra comunicación diaria, son necesarios en nuestras relaciones unos con otros, en nuestra supervivencia. Si no lo tenemos, imagínense. Es precioso tener este órgano que Dios diseñó tan maravillosamente para ejecutar todo tipo de órdenes o mandatos, para escuchar, oír, precioso don que Dios nos dio, hermanos. El tema disponibilidad para escuchar es también un gran privilegio para nosotros, por el cual debemos dar gracias a Dios que nos dio oídos para oír, para escuchar. El tema es disponibilidad para escuchar. La palabra más correcta, más precisa, hermanos, sería disposición, pero bueno, es lo mismo, es casi lo mismo. Disposición es disponerse a, estar listo a, prepararse a, es decidir hacer algo, es un estado de ánimo también dispuesto a hacer algo. Y escuchar es aplicar el oído para eso, para esa disposición, prestar atención, atender a. Entonces, la disponibilidad o la disposición para escuchar es que usted y yo decidamos, que pongamos todo nuestro empeño, que nuestro estado de ánimo esté dispuesto a prestar atención a quien nos hable, a quien nos llame, a alguien que nos quiera dar un mensaje, a quien nos quiera transmitir algo, una idea. Entonces es la diligencia, es la prontitud, es la presteza o la rapidez para escuchar. Prontitud que se pone en nuestro estado de ánimo para estar atentos a lo que vamos a oír o alguien nos va a comunicar, ya sea bueno o ya sea malo. Los órganos de expresión oral, de comunicación que Dios nos dio, son muy importantes, porque a través de ellos nos relacionamos, nos identificamos, nos comunicamos, como ya decía. De esta manera la vista nos sirve para mucho. El tacto, el gusto, el olfato, el oído. Pero ¿cuál de estos es más importante? Cada uno es único, es necesario en su especie, es útil para relacionarnos, para realizarnos, es necesario para el aprendizaje. Pero el que nos sirve para escuchar es el oído.
para comunicarnos con el exterior, con otras personas, con otros. En el aprendizaje en general, cuando vamos a la escuela, a la high school o a la universidad o a cualquier capacitación, si no oímos atentamente, si no vamos con la disposición de escuchar para aprender, nuestro aprendizaje va a ser nulo o va a ser malo o deficiente. Por eso la actitud de nosotros como cristianos para sentarnos a escuchar la palabra de Dios cada vez que se predique o se enseñe, es muy importante venir con esa disposición, esa actitud, esa espiritualidad, ese estado de ánimo para aprender. Por eso muchos no aprenden, o aprenden con deficiencia, o escuchan de otra manera. La comunicación es muy importante para nosotros como seres humanos, y aún entre nosotros y los seres divinos. ¿Recuerdan cuando Dios dijo a aquellos que escuchaban y veían el bautismo de Jesucristo? Cuando el Señor dijo, a Él oíd. Si todos hubiesen escuchado con atención lo que estas palabras querían decir, no hubieran crucificado al Salvador. Pero a Él oíd. ¿Y cuántos lo oyeron? ¿Cuántos tuvieron esa disposición y esa actitud correcta de oír al Maestro, oír al Hijo de Dios, oír al Salvador, traer buenas noticias de salvación? Necesitamos cada día poner atención o más atención a lo que oímos, a lo que se nos quiere comunicar. Al oír, nos comunicamos. Al escribir, al hablar y escuchar, hay que saber hacerlo correctamente, en forma más excelente. ¿Por qué? Porque el que mejor atiende, el que mejor escucha, es el que mejor aprende. Si usted no atiende, no escucha, no sabe escuchar, no va a aprender correctamente o como debe ser. Es cierto que a veces nuestros mensajes se distorsionan. Se distorsionan el mensaje oral, o se deforma o se malinterpreta, más que la forma escrita. Lo que está escrito ahí está, claro. Se distorsiona lo que escuchamos, las palabras que se escuchan. Se las lleva el viento a veces, o se interrumpen se vician por algún ruido. Por eso hay que tener mucho cuidado con el mensaje oral, aquel que se transmite verbalmente, o cuando lo transmitimos o cuando lo escuchamos. Por eso es muy importante, hermanos, la disponibilidad para escuchar, como dicen nuestros hermanos. Es muy importante en este momento, en este punto, entender el proceso de la comunicación para concretar el propósito de esta. La comunicación es que uno hable y otro escuche. Y en medio de los dos hay un mensaje. Necesariamente hay un emisor, alguien que habla, alguien que está enviando un mensaje. Y el otro extremo es el receptor, el que recibe el mensaje. Normalmente alguien habla, alguien escucha. Y la definición más sencilla y más simple de la comunicación es que alguien, el emisor, dice algo, mensaje, a alguien, receptor. En el caso de Samuel, el emisor era Dios, es Dios, Jehová. Dios nos llama, Dios nos habla, Dios nos transmite un mensaje. Y el mensaje es su palabra, su evangelio. El receptor en este caso específico es Samuel. Samuel es el que oye a Dios, la voz de Dios hablar a Samuel. Samuel escucha, Dios habla. Es muy importante estar en el papel, hermanos, de receptores, de aquellos que escuchamos, porque somos depositarios de un tesoro, de un mensaje. Por eso es importante escucharlo. Ahora comprenden por qué Samuel para nosotros es un prototipo de un buen oidor. Un oidor que está presto, que tiene la disposición para oír.
En esta vida hay muchas cosas maravillosas que escuchamos cada día, a cada momento. Usted oye por accidente muchas cosas al pasar, o tiene que escuchar algo directamente de su patrón en el trabajo, en la casa, en fin, cualquier círculo social. Pero también hay muchas cosas tristes y desagradables que escuchamos. Hay cosas importantes, trascendentes, cosas banales o superficiales. Algunas las retenemos en nuestra mente, otras se van de largo, se siguen. Algunas les ponemos mucho cuidado, otras las pasamos por alto y las olvidamos fácilmente. Todo depende de qué tan importante sea el mensaje o qué tanto impacto nos causen o nos interesen los mensajes que escuchamos. Y de esta manera vamos a reaccionar de diferentes maneras a lo que oímos. Y así podemos también distinguir cuando nuestro oído es un oído sano, saludable, que está limpio para oír. Podemos oír el origen de quien nos llama, para qué nos llama. En este caso, cuando el Señor Jesucristo decía, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, Él está en la creencia, en el entendimiento de que nosotros somos sus ovejas como cristianos y que cuando Él habla a través de su palabra, nosotros vamos a escuchar su voz, vamos a reconocer su voz. Por eso es muy importante saber de dónde proviene la voz que escuchemos, si es de Dios o es de los hombres. Y es muy importante encontrar la diferencia. Pero hablaba de otras actitudes y reacciones o diferentes formas de escuchar. Vamos a ver varias rápidamente. En Marcos capítulo 6, verso 20, dice ahí que Herodes temía a Juan el Bautista. Y oyéndole, es decir, Herodes escuchaba los mensajes de Juan. Juan traía un mensaje de parte de Dios. Y fíjense cómo oía. Es importante cómo escucha uno. Y dice que perplejo escuchaba de buena gana. De buena gana. Entonces se puede oír a alguien con interés y de buena gana. Quiere decir que también habrá alguien que no tenga interés y que no tenga ganas de escuchar. En Hechos 8, 6 y 10 encontramos a Felipe en Samaria, predicando también. Y la gente dice que unánime escuchaba atentamente a Felipe. Entonces, también aquí hay una actitud muy importante. Se puede escuchar con atención y con intención o intencionalmente. Hay un interés por escuchar a alguien, como en este caso los samaritanos a Felipe. En la segunda carta de Pedro 1:19, recomienda el apóstol Pedro de que hacen bien en estar atentos a lo que se les diga. Otra vez está señalando, poniendo el énfasis Pedro, a todos aquellos que escuchen la voz de Dios, la palabra de Dios, para entender algo que está ahí como tan evidente como una antorcha que ilumina, dice. Pero dice, hacen bien en estar atentos. Entonces, hacemos bien cuando estamos atentos. Hay personas que no están atentas a veces, están distraídas. O les está hablando alguien y están por acá y haciendo otra cosa. Pedro dice, estén atentos. O como la artista decía, mírame a los ojos cuando te hablo. Hay que estar atentos para atender adecuadamente. En Hebreos capítulo 5, verso 11, dice el escritor, hay cosas difíciles de explicar y entonces ustedes se han hecho tardos para oír. Hay otra actitud aquí que es tardos para oír. Hay personas que sí escuchan, sí atienden, pero son tardaditos. No responden inmediatamente al mensaje. En la segunda, en Mateo 13, 15 primero, el Señor Jesucristo les decía a algunos que tenían corazón pesado y que sus oídos estaban pesados. En esta expresión o en estas expresiones habla de una dificultad en los oídos.
Y habla de una actitud de peso, difícil, es lo que se refiere el Señor Jesucristo. Cerrar sus oídos. El pueblo cerraba sus oídos, es decir, los hacían pesados para escuchar. Y estos, obviamente, es una actitud negativa también. En 2 Timoteo 4:3, habla también de otro tipo de personas que escuchan, pero hay algo que indica una manera muy particular de escuchar, y dice ahí, teniendo comezón de oír. Imagínense a alguien que tiene comezón en el oído, o inténtenlo ustedes cuando tienen comezón y traten de hacer esto, de rascarse el oído, porque tienen comezón, y traten de escuchar a la vez, no se puede, no se oye bien. Entonces, aquí está hablando de aquellos que no sufrirán la sana doctrina porque tendrán comezón. Entonces no escuchan tampoco como el Señor quiere. Jeremías 5:21 y Zacarías 7:11 también se refiere a ciertas personas que tienen oídos pero no oyen, que no quisieron escuchar, que taparon sus oídos. Tápense ustedes sus oídos y traten de oír lo que les estoy diciendo, no van a escuchar nada. Entonces, aquí el pueblo de Dios de repente se torna así. Toman esta actitud con sus oídos que Dios les dio para oír, se los tapan para no oír. Y en Juan 8:43 dice ahí que no entienden, no pueden entender, les decía a los judíos el Señor. Mi mensaje no pueden entenderlo. Se quedan sin entender. ¿Por qué? Porque ellos bloquean el entendimiento de la palabra de Dios. Y por último, lo que menciona Santiago 1:25, no siendo oidor olvidadizo. Oidor olvidadizo. Una cantidad variada aquí de actitudes o de disposiciones para escuchar o no la palabra de Dios. Así es la situación y actitudes de la gente hoy respecto a la palabra de Dios. Definamos nuestra situación, hermanos. Hemos venido a este seminario ¿a qué? Con comezón de oír otras cosas, de cómo está la situación, de alguna manera o de otra, de la familia, de cosas. No, estamos aquí atentos, venimos al seminario con mucha expectación, con gozo, para escuchar atentamente cada uno de los temas que serán presentados aquí. Con toda buena disposición de aprender, de atesorar la palabra aquí expuesta y en el lugar donde se hable la palabra, no para desvirtuar el propósito y lema de este seminario hacia la preparación excelsa de la palabra de verdad, sino para que atendamos a lo que escuchamos, como dice Hebreos 2:1. Pero ¿qué escuchamos cuando alguien se para aquí a hablar la palabra de verdad? Pues eso precisamente, no para la controversia o para contender. Se nos habla de aquí y se nos dice de atender. Atender es tener disposición de escuchar, ya lo hemos dicho. Y el Señor Jesucristo decía en Lucas 8:8, dice, el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. No dice de la oreja, y unos no tienen oreja, pero sí tienen todavía su oído. Entonces, el que oye, atiende. Y Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para escuchar, como Samuel fue pronto al llamado de Dios, de Jehová. Oyó, atendió. Fue llevado, además, no olvidemos, al templo para atender la voz de Dios, para servir a Dios. Hay una diversidad, ya vimos, de actitudes ante el llamado de Dios. Cuando es Dios quien nos llama, lo hace para darnos un encargo. Y hay que estar atentos porque somos y tenemos una responsabilidad de transmitir ese mensaje. A veces no es así, desafortunadamente, aunque todos tengamos oídos y escuchemos la voz de Dios, porque somos tardos para oír. Si Samuel hubiera sido tardo para oír, como Pepito, el de los cuentos, no hubiera llegado ese mensaje a tiempo a Elí, ni a tiempo. No habría atendido correctamente el mensaje. Quizá la actitud hubiera sido como cualquiera de nosotros, como les decía. Pepito, o nuestros hijos, o cualquier persona, a veces se les da una orden: Pepito, guarda los juguetes en tu cuarto. ¿Está Pepito?
Otra vez Pepito. Sí, papi, sí, dime. ¿Dónde están? ¿Ya guardaste los juguetes? Sí, papi, ya voy. Una tercera vez después de varios minutos, Pepito. ¿Y los juguetes? Y Pepito no oye. Tardo para oír. ¿Y de qué sirve un mensajero así? Tardo para oír, tardo para cumplir. Como Jonás, que se resistía a obedecer la voz de Dios, que no quería ir. Se hacía tardo para oír. Ir a predicar el mensaje de salvación a una ciudad, a un pueblo. Un tardo para oír es un desastre. Ahora imaginen a un oidor olvidadizo. Oye, te mandé un mensaje, no me llegó, se le olvidó. Ay, perdóname, se me olvidó decirte qué tragedias ha causado esto. Vayan y prediquen el Evangelio. Y cada día de reunión y cada domingo se nos dice esto. Vayan y prediquen el Evangelio. Los tardos para oír ahí están presentes. Y los oidores olvidadizos ahí están presentes. ¿Y el mensaje de salvación? El problema de la comunicación del mensaje en aquellos que son receptores o somos receptores o que escuchamos es muy variado por diversas circunstancias, por fallas que ya hemos enunciado. Pero vamos al marco histórico, en el caso específico de Samuel, cuando este niño muchacho, según el contexto bíblico, ya servía o ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí, o bajo su égida, su cuidado, su supervisión. Samuel aún no era ungido como sacerdote, aunque Elí lo era. Pero Jehová ya no le comunicaba mensajes al sacerdote Elí. ¿Qué había pasado con Elí? Al principio atendía muy bien a Jehová, este sacerdote, este hombre, pero después ya no. Ya se había hecho pesado para oír. Ya se había hecho tardo para oír. Ya se había hecho olvidadizo Elí para oír. Entonces, Elí falló. Y Samuel era la nueva perspectiva para Dios. Un hombre que sí atendiera a Dios en sus mensajes. Así como ocurre con el llamado de Jehová a Samuel, aunque al principio Samuel creía que era Elí, el sacerdote, quien le llamaba, no era Elí, sabemos. Pero Samuel está presto a oír al hombre de Dios y a Dios mismo, lo que mande. El que es buen oidor sabe obedecer pronto. Samuel obedeció al llamado de Elí y de Jehová. Decía, habla que tu siervo oye o escucha. ¿Qué muestra en esta actitud Samuel? Disposición pronta para escuchar, presteza para llevar, transmitir, comunicar el mensaje. Dile a Elí ahora que esto va a ocurrir. Además, no olvidemos que Samuel fue llevado al templo para servir a Jehová, para que atendiera a la voz de Dios, no para que se hiciera como Elí. Usted y yo, hermanos, no estamos sordos. ¿Hay algún sordo aquí que levante la mano? Nadie, ¿verdad? Obviamente me están escuchando. No tenemos excusa entonces, hermanos. Cada vez que Dios nos llame para un mensaje, si oímos, hay que atenderlo. Escuchó la voz de Dios Samuel, le ha dado un mensaje que cumplir. No se hizo tardo para oír ni sordo. La sordera, hermanos y amigos, es una grave y grande incapacidad, física o espiritual. Pero obviamente no se puede decir que el oído sea más importante que la vista. Aunque muchos dicen, como Helen Keller, ¿recuerdan ustedes a esta mujer grandiosa que se quedó ciega y sorda en su infancia? Consideraba la sordera como una desgracia mayor que la ceguera y era ambas ella. Hay personas que se vuelven duras de oír, duras de cerviz.
Y la sordera va a traerles problemas graves. Va a afectar a su inteligencia, a su integridad, a su desarrollo intelectual y a su desarrollo espiritual. Nos va a afectar tarde o temprano si no oímos correctamente. Por no escuchar a Dios podremos ser condenados. Se cuenta que la primera presentación de la novena sinfonía de Beethoven en 1824, este privilegiado compositor músico recibió un estruendoso aplauso de la concurrencia, pero él no pudo oír nada por su sordera. No oyó nada. Era una multitud aplaudiendo. Y si en este momento uno de ustedes hace un ruido por ahí, en donde sea, todos volteamos porque oímos. Él no podía oír a una multitud que le aplaudía porque había compuesto y presentado esta grandiosa sinfonía novena. Uno de los músicos le hizo que se diera vuelta, de alguna manera, con señas, que volteara al público y que agradeciera la ovación. De esta manera pudo hacerlo Beethoven, aun cuando no podía oír. Su asistente lo ayudó a suplir esta falla grave en el compositor. Qué tremendo es, hermanos, no oír, aunque sea un agradecimiento, como este hombre Beethoven. Estaba quedando sordo realmente. Pero a nosotros no habrá quien nos ayude si estamos sordos o nos hacemos sordos. Porque es mucho más grave ser espiritualmente sordos para no escuchar la palabra de Dios. Algo nos quisieron decir los hermanos con este tema, indudablemente. Una anécdota ya para terminar. Si escuchamos la voz de Dios. El gran evangelista Campbell Morgan escribió a otro ministro pidiéndole les ayudara en una campaña especial. Pasaron 2 semanas y no recibió respuesta. Le escribió de nuevo este predicador pensando que la primera carta se habría perdido. El ministro invitado respondió la segunda carta diciendo que había recibido la primera, pero que no había contestado porque estaba esperando en el Señor para saber si debía aceptar o no ir a predicar. El evangelista Morgan, que invitó a este evangelista, le volvió a escribir cancelando la invitación, diciéndole ya no vengas. Y le explica que en el púlpito no quería a nadie que viviera tan retirado del Señor que no tenía que esperar 2 semanas para oír la voz de Dios. A veces oímos decir a algunos cristianos que no saben qué es lo que Dios quiere de ellos. No sé, hermano, qué querrá Dios hacer conmigo. No sé qué me esté mandando que haga. Es que están lejos del Señor. Porque cuando esto sucede es por lo general, no están a la distancia de vida para escuchar su voz. Samuel estaba a la distancia para oír a Dios y lo escuchó. Pero ¿qué tan lejos estás tú, hermano o hermana, de la voz de Dios para escucharle, para hacer su voluntad? Cuando el Señor nos llama para transmitirnos su mensaje, su voluntad, no debemos hacernos los sordos, los desentendidos, los olvidadizos. Dice un dicho por ahí que el que no oye consejos nunca viejo llegará. El que no oye consejos aquí en la Escritura, no nada más no puede llegar a ser viejo, sino que no puede llegar a la vida eterna. Por eso atendamos, hermanos, con diligencia su palabra, porque sabemos qué le pasará a unos y qué le pasará a otros. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Tenemos a María ahí en Juan 11, que sentada a sus pies escuchaba atentamente las palabras de Jesús. Los bereanos de Hechos 17:11, pero es el tema de mañana esto, que escudriñaban con beneplácito la palabra de Dios porque escuchaban con atención la palabra de Dios. Mañana nos veremos, Dios mediante, a la misma hora. Pero ahora, si estamos limpios en la totalidad de nuestras vidas, espiritualmente hablando, la limpieza de nuestros oídos también
está allí. Y si no, hay que usar los Q-tips espirituales para limpiarnos nuestros oídos, para ser puros, santos, obedientes, para oír la voz de Dios. Y si no la escuchamos muy claramente, acércate más para oír, dice el profeta, a Dios y decirle: habla, que tu siervo oye. O como cuando cantamos ese himno: háblame, oh háblame, y envíame, Señor. Esta es la más excelente de las actitudes de un buen siervo de Dios. Que el Señor les bendiga.